vida media plasmática es de 3 a 5 horas y se excreta por vía renal. Las principales propiedades que hacen que el metoprolol sea útil son su efecto cronotrópico negativo, y esto lo que va a provocar es reducir la frecuencia cardíaca. También un efecto inotrópico negativo que reduce el gasto cardíaco, y también va a reducir las señales del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, y va a provocar una supresión de secreción, va a provocar una supresión de secreción de la renina de parte de los riñones. En comparación con otros betabloqueantes, el metoprolol reduce la incidencia de una hipotensión, y a pesar que sea muy selectivo, en dosis muy elevadas, esto puede bloquear los receptores beta 2 y así provocar un broncoespasmo. La dosis recomendada es de 20 miligramos al día. Actúa en el corazón y las formas de administración es por vía oral. Ahora, hablando sobre el bisoprolol, es un fármaco beta bloqueante selectivo tipo 1. Bloquea la estimulación de los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón, y como consecuencia esto va a producir un efecto cronotrópico negativo con la reducción de la frecuencia cardíaca, también del gasto cardíaco y de la presión arterial. Eh, También la reducción de la actividad, la reducción de la actividad cardíaca este, va a hacer que sea menos la demanda de oxígeno. Los estudios electrocardiofísicos han demostrado que el bisoprostol aumenta el tiempo de la recuperación del nodo sinusal. También aumenta el periodo refractario efectivo, efectivo auriculoventricular, y la conducción auriculoventricular. También deprime la actividad de la renina plasmática. Con dosis mayores a 20 miligramos al día, puede provocar a los receptores beta 2 de los músculos bronquiales, y esto pues también provocar un broncoespasmo. Eh, en su farmacocinética, el bisoprostol se absorbe casi por completo en el tracto gastrointestinal y da lugar a una biodisponibilidad de aproximadamente el 90%. Proporciona una eficacia durante 24 horas. El bisoprostol se elimina del organismo por dos vías. El 50% se elimina en el hígado, y el otro 50% restante se excreta por la vía renal. Dado que la eliminación tiene lugar en el hígado y en el hígado y en el riñón en la misma proporción, no es necesario realizar ajustes en pacientes con insuficiencia hepática o renal. La dosis recomendada es de 10 miligramos al día. Actúa en el corazón y en los vasos sanguíneos, y la forma de administración es por vía oral, y tenemos comprimidos de 5 miligramos y también de 10 miligramos. Hablando ahora específicamente del carvedilol, es un betabloqueante vasodilatador, pero este no es selectivo. Va a reducir la resistencia vascular periférica mediante el bloqueo selectivo de los adrenoreceptores alfa 1, y suprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante el bloqueo beta no selectivo. Los efectos beneficiosos del carvedilol en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva se debe al bloqueo de los receptores beta y sus efectos inotrópicos negativos. En los tratamientos crónicos reduce de forma significativa el espesor de la pared ventricular izquierda. Los niveles séricos máximos se alcanzan una hora después de una dosis.
El carvedilol se metaboliza ampliamente en varios metabolitos que se eliminan principalmente por la bilis. El promedio de la vida media del carvedilol es de 6 a 10 horas y se excreta por vía fecal. Una proporción también se excreta por la vía renal. La dosis recomendada es de 50 miligramos al día y este va a actuar sobre los vasos sanguíneos y el corazón. eh, y las formas de administración son comprimidos de 6,25 miligramos y de 25 por vía oral. Eh, y por último tenemos al nebivolol, que este es un betabloqueante cardioselectivo que no presenta actividad simpático-mimética intrínseca. Y esto lo que va a hacer es reducir la resistencia vascular periférica por relajación endotelial. También posee propiedades vasodilatadoras que contribuyen al efecto antihipertensivo. Los niveles plasmáticos se alcanzan en 24 horas. Este se va a metabolizar en el hígado y se excreta en la orina, pero mayormente en las heces. Y la dosis recomendada es de 10 miligramos al día. Este va a actuar específicamente en el corazón y las formas de administración son comprimidos de 5 miligramos por vía oral. Y esto sería todo y esas serían nuestras bibliografías. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos grupos. Yo estuve anotando aquí lo que mencionaba el compañero, solamente voy a hacer una aclaración. El primer betabloqueador que hablamos era el bisoprolol. También existe como medicamento el misoprostol, que es otro tipo de medicamento. Entonces, estamos hablando de betabloqueadores, ¿verdad? A veces los nombres de los medicamentos se parecen, entonces solamente es bisoprolol. Bien importante recordarles, ¿verdad? Que todos los medicamentos de betabloqueadores, como su nombre lo indica, va a venir a bloquear específicamente a nivel de la disminución de las catecolaminas. Entonces viene y bloquea los beta 1, que son los cardioselectivos, y va a disminuir entonces todas aquellas hormonas que son producidas por las glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son esas hormonas? Pues la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina. Entonces, este es el efecto en sí de los betabloqueadores. Si se dieron cuenta y pusieron atención a la presentación de sus compañeros, cada uno de los betabloqueadores tenía específicamente, todos eran betabloqueadores, pero tenían funciones muy claves, muy específicas. Las dosis que él nos indicaba, ahí había un rango de dosis mínima y de dosis máxima. Y cuando hablábamos, por ejemplo, solamente para recordarles, en el bisoprolol, y él nos aconsejaba que la dosis tendría que ser 10 miligramos al día, jóvenes, cuando nosotros iniciamos medicamento de insuficiencia cardíaca con beta bloqueadores, si es un medicamento que actúa sobre la frecuencia cardíaca y también podría estar relacionada a la disminución de la presión arterial, estos son los signos que nosotros debemos de darle seguimiento al paciente. Entonces, iniciamos dosis mínimas de bisoprolol, por ejemplo, 2,5 miligramos. Vemos cómo se maneja la frecuencia cardíaca con el paciente. El paciente se encuentra entre el rango objetivo esperado, siempre vamos a mantener entonces 2,5 miligramos. Pero si el paciente no nos controla la frecuencia cardíaca, se han visto, yo recuerdo haber leído un artículo hace un par de años acerca de que si hay personas que mantienen frecuencias cardíacas mayores a 90, de 85 o 90 o más de 85 a 100, digamos de 85 latidos a 100 latidos por minuto, estas personas también van a tener en su momento, por lo crónico que se presente y se mantenga esta frecuencia cardíaca, van a tener riesgos de algún tipo de arritmia o el gasto cardíaco se va a ver afectado de manera crónica, ¿verdad? Si el cuadro se presenta de manera crónica. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca,
El objetivo es mantener al paciente con una frecuencia cardíaca menor a 85 latidos por minuto. Entonces iniciamos con 2.5 miligramos de bisoprolol, de eso estamos hablando. A la semana le damos seguimiento al paciente, vemos cómo se encuentra, seguimos sin llegar al objetivo, aumentamos la dosis hasta 5 miligramos y así semanalmente nosotros tendríamos que darle monitoreo al paciente. ¿Cuál es la dosis máxima? La que él nos mencionaba, 10 miligramos. Entonces, muy importante la función del bisoprolol. Recuerden también que se excreta el 50% a nivel del hígado, el 50% a nivel renal, y por eso es de que las presentaciones también del medicamento es de 5 y de 10 miligramos. ¿Por qué? Porque vamos a progresar la dosis de acuerdo al monitoreo con el paciente. Cuando hablaba él del carvedilol, hablaba de que este no era un betabloqueador cardioselectivo, o sea, es un betabloqueador, más no es específicamente cardioselectivo, pero también disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye la función de la renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y cuál es el efecto en insuficiencia cardíaca? Pues él también lo decía, bloquear receptores beta inotrópicos, ¿verdad? Y algo bien importante del carvedilol, que yo lo anoté aquí, es que disminuye el espesor de la pared ventricular izquierda. Esto anótenlo, recuérdenlo. Entonces, si nos damos cuenta, uno nos va a regular la frecuencia cardíaca y el otro medicamento nos va a ayudar a disminuir el espesor de la pared ventricular izquierda, que es la que va a provocar mucho mayor daño a nivel de insuficiencia cardíaca. Importante, ¿verdad? La dosis de carvedilol. Él nos hablaba que la dosis era de 50 miligramos. Vemos que hay presentaciones. 6.25 miligramos es la dosis inicial y también en su momento podemos ir aumentando dosis. Y el nebivolol, que este sí es cardioselectivo, es directamente un betabloqueador cardíaco y este produce una relajación endotelial. Tiene un efecto también antihipertensivo y la dosis es la dosis mínima serían 5 miligramos, la dosis máxima 10 miligramos al día. De esto se trata, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos a un paciente con insuficiencia cardíaca que tenga, por ejemplo, atorvastatina, ya sabemos por qué el paciente tiene la atorvastatina, cuál es el efecto de la atorvastatina en él, por qué es necesario prescribirla. Y cuando tengamos betabloqueadores, pues entonces vamos a saber qué es en dónde actúa, por qué es que necesitamos regular la frecuencia cardíaca en un paciente, de qué tan importante es manejar objetivos de presión arterial, objetivos de frecuencia cardíaca, específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca como tal. Entonces creo que para quienes estemos bien en la clase, bien concentrados de lo que estamos hablando, de esto se trata, ¿verdad? De que también vayamos anotando, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, pues igual irla ya de una vez despejando y entonces vamos a saber por qué estatinas, por qué betabloqueadores, que es hasta donde vamos, y por qué vasodilatadores. En el momento agudo, o incluso pueden haber pacientes con insuficiencia cardíaca con dolor anginoso, ¿verdad? Con dolor o con molestias anginosas. Entonces es ahí donde utilizamos nitroglicerina. La nitroglicerina también la podemos utilizar en parches. Hay una presentación en parches que se puede utilizar directamente para el manejo de estos pacientes. De eso hasta ahí llegaríamos el día de hoy por farmacología. Y si no existe ninguna otra pregunta, vamos rápidamente a atender nuestra clase de síndromes coronarios. Se van a dar cuenta que al hablar de síndromes coronarios, vamos a hablar en el tratamiento de muchos medicamentos similares que el tratamiento de insuficiencia cardíaca. O sea, vamos a tener relación en cuestión de algunos medicamentos. Entonces, solamente quiero que si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos para escuchar tanto me encuentro yo como los compañeros que expusieron los dos grupos para que ellos nos las puedan aclarar, ¿verdad?
Bueno, muy bien. No tengan pena de preguntarse entre ustedes mismos. No se va a hacer con alguna mala intención o por molestarse no, no, no. Aquí al final todos estamos aprendiendo. Entonces, por favor, leamos la parte de los fármacos que vamos a ver ese día para que, por si tenemos alguna duda, me la hagan saber o también a los compañeros que están exponiendo. Entonces, no se preocupen por eso, ¿verdad? Aquí estamos para aprender todos. Bueno, rápidamente el día de hoy vamos a iniciar a ver síndromes coronarios agudos. Vamos a ver la clasificación y solamente nos vamos a quedar en la parte de síndromes coronarios agudos como infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Pasado mañana vamos a ver ya con elevación del segmento ST. Y entonces, como ya sabemos cuál es el segmento ST, recordamos la gráfica del EKG, sabemos cuáles son las ondas, los intervalos, los complejos, vamos a saber exactamente de qué estamos hablando, ¿verdad? Si nosotros no sabemos cuál es el aumento del segmento ST y no sabemos qué es el ST, definitivamente vamos a estar desorientados de qué se trata la clase de hoy, pero no, a estas alturas ya tenemos bien claro ese concepto. Síndromes coronarios agudos, pues básicamente van a existir dos, hay una clasificación, hay dos divisiones. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Como su nombre lo dice, en el síndrome coronario agudo, sin elevación, lo que vamos a ver es una inversión de este segmento. No va a haber elevación, pero sí va a haber inversión y de igual forma vamos a estar frente a un síndrome coronario, ¿sí? Entonces, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST se va a producir específicamente cuando sí existe un trombo, sí existe la rotura, ¿verdad?, de este trombo y también va a provocar dolor. Si nos damos cuenta en esta imagen que quise compartirles, tenemos aquí nuestras arterias. Recordemos que la arteria, anatómicamente, la arteria coronaria anterior es la que más tiende a trombosarse o a presentar infartos agudos al miocardio. Y entonces tenemos la arteria, está el flujo normal sanguíneo, pero pueden haber momentos o algunos antecedentes que nos van a predisponer a presentar la formación de trombos. La acumulación también de algún coágulo o la acumulación, si vemos aquí también hay una capa, ¿verdad?, de acumulación de lípidos. Veíamos que existen placas ateromatosas, donde esta placa está revestida, interiormente es líquida, interiormente tiende a estar líquida, pero está recubierta, ¿sí? Está recubierta, aquí vemos con mayor claridad el vasito. Entonces aquí es líquido, pero tiene una capa que la reviste. Y esto puede en determinado momento empezar a ocluir, empezar a obstruir el paso normal del flujo. Y entonces aquí vamos viendo por qué es que se presenta un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, si existe una rotura y es una obstrucción parcial, pero en el infarto con elevación del segmento ST va a existir una oclusión completa, ¿verdad? Entonces, estas son las diferencias. Igual existe una rotura de la placa ateromatosa y entonces podemos tener un EKG como este. Ya vimos en repetidas ocasiones y entonces si nos damos cuenta vamos a guiarnos aquí específicamente por la derivación 2, que es la derivación donde podemos evaluar a nivel de EKG la mejor derivación para la evaluación. Por eso es de que por eso es de que observamos, tenemos aquí el complejo QRS y vemos que el segmento ST, en lugar de ir en la misma línea isodifásica, ya sabemos cuál es la línea isoeléctrica, perdón, en lugar de ir en la misma línea isoeléctrica, tiene este declive o este desnivel, ¿sí? Entonces, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST igual es un infarto agudo del miocardio,
pero no está provocando un aumento del ST, sino está invertido o está en un desnivel. Y este desnivel lo vemos en la derivación 1, lo vemos en la derivación 2. Si se dan cuenta, la morfología normal del EKG está completamente perdida. También podemos observar que al momento de medir, si tuviéramos este EKG, tendríamos que medir, ¿verdad? Cómo está el QRS, probablemente está ancho, es un QRS ancho, y la morfología de la onda P no es una morfología normal. También ya vimos el EKG y ya podemos determinar exactamente la morfología. Aquí hay otro mucho más claro, donde vemos igual inversión del ST, ¿sí? Inversión del ST, inversión del segmento ST, inversión del segmento ST. ¿Sí? A esto es que nos referimos nosotros cuando hablamos de síndrome coronario agudo sin elevación. O sea, no hay elevación, pero sí hay infradesnivel. Muy bien. Y entonces vamos a tener a un paciente con sospecha de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Va a tener la clínica, el paciente va a tener clínica de dolor anginoso, podría estar disneico, refiere fatiga, puede referir disnea. Y entonces vamos a tener que tomar decisiones para la evaluación de este paciente. Primero es la evaluación, signos vitales, antecedentes muy importantes. Recordemos que vamos a tener lo siguiente. Va a haber un riesgo muy bajo, va a haber un paciente que va a ingresar a observación y va a haber un riesgo muy alto. Al momento de evaluar al paciente van a existir algunos laboratorios de confirmación. Aquí hablamos exactamente de los niveles de troponinas, que son las enzimas cardíacas. También algunas pruebas las pruebas hepáticas, una de ellas también es indicador de lesión cardíaca. Entonces podemos solicitar el laboratorio, venimos, hablamos al paciente, si tiene clínica y solicitamos las troponinas. Vemos el EKG, obviamente, y el EKG no nos... Podemos tener incluso un paciente con un EKG normal, pero con la clínica de un infarto agudo del miocardio, o con los síntomas anginosos, ¿verdad? Va a referir dolor, va a referir fatiga, puede tener disnea. Le pedimos el EKG 10 minutos, no tienen que pasar mucho tiempo en lo que el paciente ingresa para la realización del EKG y solicitamos las troponinas. Un EKG normal, el paciente sí está sintomático, pero las troponinas también están elevadas. Entonces ahí estamos confirmando el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Podemos observar también un EKG con un desnivel o un infradesnivel, pero no muy marcado como en estos EKGs, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, de hecho este es muy sutil. El infradesnivel es mínimo, ¿verdad? A comparación del previo, donde sí, obviamente, ahí se observa claramente, este infradesnivel es mínimo, pero si evaluamos claramente, vamos a tener aquí la línea isoeléctrica y ya no continúa el mismo patrón en la misma línea isoeléctrica. Entonces, sí hay un infradesnivel. Es mínimo, pero hay que confirmar diagnóstico. Entonces, tenemos el EKG, tenemos al paciente con síntomas, le hacemos troponinas y sale el paciente con troponinas elevadas. O sea, esos resultados están alterados. Si tenemos un paciente con alteración de las troponinas, tiene indicación de la realización de un ecocardiograma y entonces obviamente el paciente debe de quedar ingresado y valorar la realización de una angiografía, de un test de estrés o un angiotac, ¿sí? Dependiendo del comportamiento del paciente. Idealmente el paciente tiene que ir a cuidados coronarios cuando ya tenemos confirmado el diagnóstico y si es indicación ecocardiograma. En el hospital tenemos ecocardiograma, entonces nuestros pacientes con síndrome coronario agudo, siempre y cuando estén estables, necesitan tener la orden de eco para las siguientes 12 a 24 horas, no pasar mucho tiempo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver. Si tenemos un paciente donde sí hay síntomas, el paciente refiere tener algún tipo de malestar, pero no tenemos pruebas de troponinas normales o negativas con un EKG normal, podemos tener dos opciones.
por la sintomatología, dejarlo en observación o darle egreso porque consideramos que no es atribuible el dolor a un cuadro isquémico. Y una valoración adicional sería igual la prueba de estrés, una angiotac o una angiografía. Y entonces tenemos esta clasificación. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST no tiene subclasificaciones. Pero síndrome o infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST sí tiene subclasificación. Y entonces aquí vamos a tener específicamente la angina inestable y también la angina estable. En ambas, el paciente va a tener dolor torácico o dolor precordial de origen cardíaco, pero se va a presentar o vamos a evidenciar si hay elevación del segmento ST, si no hay elevación del segmento ST, pero igual este nos va a indicar que hay necrosis en los miocitos, ¿sí? Y la angina inestable, el paciente va a estar con dolor, el paciente va a estar sintomático, pero troponinas van a estar normales, o sea, no hay necrosis en ese momento. Frente a una sospecha de un síndrome coronario agudo, de acuerdo a la clínica del paciente, vamos a realizarle un EKG. Lo primero es la realización de un EKG de 12 derivaciones, que son los EKGs que nosotros tenemos en el hospital. Este EKG lo tenemos que realizar no más, o sea, no tardarnos más de 10 minutos para la realización de este EKG. A partir de que evaluamos al paciente, consideramos que el dolor torácico que el paciente presenta podría ser de origen cardíaco. ¿En qué pacientes vamos a sospechar que es de origen cardíaco? Bueno, pacientes que ingresen a emergencia con 400, 450, 500 o en high de glucosa, pacientes con crisis hipertensivas, ¿sí? Pacientes con alteración del estado de la conciencia o pacientes que igual refieran dolor precordial. Si tenemos a un paciente con dolor precordial sin ningún antecedente, pues podríamos estar frente a un síndrome coronario, aunque los factores de riesgo no nos van a orientar a que sea este el primer diagnóstico a descartar. Es parte de los diagnósticos diferenciales, pero en comparación, si estamos en un paciente con una enfermedad crónica, pues es uno de los principales diagnósticos para descartar. Cuando ya realizamos el EKG vamos a tener vamos a ver cuatro opciones o de acuerdo a la imagen se puede clasificar en cuatro opciones. Una imagen normal, o sea, un EKG normal. Un EKG con una ligera depresión del segmento ST, una depresión del segmento ST y una elevación del segmento ST, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de lo que encontremos nosotros en el electrocardiograma, vamos a tomar la decisión de la realización de troponinas cardíacas. Si se dan cuenta, en todos tenemos la clínica, tenemos un EKG, pero en todo lo que vayamos a encontrar siempre confirmemos con pruebas de troponinas. Y entonces vamos a tener al paciente y vamos a esperar resultados. Si el paciente está con sintomatología, con un EKG de 12 derivaciones, pero la imagen normal con troponinas negativas, probablemente que el paciente permanezca en observación por la sintomatología con un control de troponinas, pero a considerar que si siguen negativas, se va a descartar que el dolor que el paciente presenta sea de origen isquémico. Y entonces hay que buscar otro tipo de causas que estén llevando al paciente a este dolor torácico. Si estamos frente a un paciente con ligera depresión del segmento ST, igual troponinas, las troponinas están negativas, controles de troponinas, igual siguen negativas, no hay aumento, igual descartamos que esta sea la causa del dolor torácico. Pero si tenemos a un paciente con ligera depresión del segmento ST, con pruebas elevadas o ligeramente elevadas de troponinas, ingresar la observación, hacerle igual un control, siguen estando elevadas, mantenerlo en observación y considerar y manejar al paciente como una angina de pecho inestable o buscar otras causas cardíacas de ese dolor torácico. Si tenemos a un paciente con depresión del segmento ST
o con elevación del segmento ST, se van a dar cuenta de que las troponinas muy probablemente sí van a estar aumentadas, ¿sí? Y entonces este paciente va a unidad de cuidados coronarios, igual el control máximo tendría que ser a las 3 horas de las primeras troponinas realizadas, y estamos confirmando un diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Uno va a ser sin elevación del segmento ST y el otro con elevación del segmento ST. Dentro de la fisiopatología del infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST vamos a tener los antecedentes, y hemos hablado mucho de diabetes mellitus tipo 2, sobre todo si esta está descompensada. Recuerden que el paciente tiene el doble de riesgo de sufrir un infarto agudo del miocardio por la misma descompensación de la diabetes mellitus. Pacientes con pacientes con hipertensión arterial no controlada, porque va a provocar un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, y esto va a formar trombos y también va a disminuir o va a provocar específicamente la rotura de la placa coronaria. Esta va a ser inestable, por consiguiente vamos a llegar a una vasoconstricción de las arterias coronarias, una disminución del espacio intraluminal de manera gradual y una mayor necesidad de oxígeno. Entonces el paciente va a presentar de esa manera un infarto de un miocardio sin elevación del segmento ST. En estudios que se han realizado para el manejo de pacientes con angiografía, que ya es una intervención directa, es un seguimiento con intervención directa del paciente por cardiólogos, se dieron cuenta de que en un 10% observaron estenosis de la coronaria izquierda. También evidenciaron que el 35% de los pacientes que presentan cetoacidosis diabética probablemente tienen mayor riesgo de la estenosis en 3 vasos, 20% que sea en 2 vasos, 20% también que sea solamente en un vaso, y el último 15% pues no observaban al realizar este estudio que tuviera una estenosis crítica coronaria epidémica. Estas placas que obstruyen el paso a nivel arterial son vulnerables a estenosis excéntrica. Vamos a ver, veíamos, ¿verdad?, en la imagen que teníamos centros abundantes de lípidos con una capucha fibrosa delgada. Entonces, en el interior son lípidos en sí, pero están cubiertos por esta capa fibrosa. Y esto va acumulándose a tal grado de que impide el flujo normal, disminuye la oxigenación que veíamos y aumenta probablemente la resistencia. ¿Cuál es la presentación clínica de un síndrome coronario? Pues si estamos hablando del síndrome coronario sin elevación del segmento ST, vamos a observar esta imagen y vemos cuál es la clínica. El paciente incluso puede referir dolor, el dolor puede irradiarse también a cuello, a mandíbula. Podemos tener pacientes con dolor a nivel de epigastrio, bien importante, ¿verdad? Aquí estamos viendo que hay un paciente con un EKG con infradesnivel en el EKG. Aquí podríamos valorarlo igual, solo que observamos que la clínica del paciente es igual dolor torácico con leve dolor a nivel de epigastrio, pero conforme el infradesnivel sea mucho más extenso o la disminución sea mucho más extensa, pues observamos que el dolor puede ser mucho mayor. Y no solamente se va a presentar a nivel de tórax, sino que en ocasiones puede también presentarse a nivel de tórax posterior. No solamente tórax anterior, sino tórax posterior. Entonces tenemos un paciente con síntomas. Tiene dolor torácico posterior, dolor torácico anterior, vemos un EKG con una línea isoeléctrica con un leve desnivel. Ya veíamos el EKG 10 minutos al paciente y la realización de troponinas. En el momento que nosotros evaluamos, vemos que están levemente aumentadas, hacemos un control a las 3 horas, pero este paciente tiene que quedarse en observación. Si evidentemente tenemos un EKG con un infradesnivel que sí nos da diagnóstico con la imagen de EKG más troponinas positivas, igual el paciente está en observación, pero ya es un paciente para darle tratamiento como un síndrome coronario, ¿sí?
Dentro de la investigación o el interrogatorio que le vamos a dar al paciente van a referir molestias retroesternales intensas, incluso esas molestias pueden aparecer en reposo, no solamente al realizar alguna actividad. El paciente podría referirnos el inicio del dolor en menos de una hora. Puede ser un patrón de dolor que vaya gradualmente incrementándose. ¿Y por qué es que sucede este tipo de dolor, el patrón de dolor? Porque va a ser en el momento en el que se esté dando disminución del flujo de oxígeno, del aporte de oxígeno. Hay un desequilibrio del aporte de oxígeno y entonces va a haber una obstrucción parcial. Entonces vemos signos de necrosis del miocardio con concentraciones anormales, altas de biomarcadores de necrosis cardíaca, y tenemos al paciente con el dolor característico retroesternal que se va a irradiar a brazo izquierdo o a hombro del mismo lado, cuello o mandíbula, y este es altamente sospechoso de un síndrome coronario. ¿En qué pacientes vamos a considerar cuadros atípicos? En los pacientes ancianos y en las mujeres. Nosotras, pues, por nuestras glándulas mamarias, podríamos nosotros considerar otro tipo, justificar que el dolor sea de otro origen, y entonces eso también puede en determinado momento no ser algo muy específico. De hecho, nuestra misma anatomía hace en su momento descartar este diagnóstico, pero hay que tomarlo muy bien en cuenta, sobre todo si también tenemos antecedentes importantes. Y en ancianos, porque en pacientes geriátricos, el paciente geriátrico normalmente, si es un paciente con polifarmacia, con múltiples medicamentos, y no hay alguien que esté directamente responsable del paciente, esto se da muy frecuentemente, van a desconocer la clínica que el paciente presenta. Entonces, como parte de los diagnósticos, el paciente presenta un desvanecimiento o un síncope, recuérdense, las causas pueden ser metabólicas, puede ser una hipoglicemia, hipotensión, un cuadro infeccioso, por ejemplo, o algún cuadro neurológico, un síndrome convulsivo, un evento cerebrovascular. Entonces, con ellos los diagnósticos diferenciales son mucho más extensos por la edad, pero siempre considerar que también sea de causa cardíaca. El paciente puede tener disnea, molestias epigástricas, náuseas, debilidad y, bien importante, diabetes mellitus es un antecedente sumamente importante en los síndromes coronarios. ¿Cuándo vamos a considerar que es extenso ese síndrome coronario? O sea, que están tomadas varias paredes a nivel cardíaco, cuando el paciente presente diaforesis, esté sudoroso, tenga la piel pálida, tenga la piel fría, que el paciente presente taquicardia sinusal, que se ausculte el tercer y cuarto ritmo cardíaco, cuando hayan estertores en la base pulmonar y cuando el paciente esté hipotenso. Básicamente, al tener nosotros a un paciente con todas estas características, estamos frente a un paciente en choque cardiogénico. Hay disminución de la presión arterial y esos estertores pueden estar relacionados con una sobrecarga de líquido a nivel pulmonar, secundario igual al mismo proceso agudo de un síndrome coronario. El descenso del segmento ST lo vamos a observar en 1/3 de los pacientes. Este descenso puede ser transitorio en individuos sin signos de biomarcadores de necrosis miocárdica. Los cambios de la onda T son frecuentes y estos infradesniveles van a ser mayores o iguales a 0.3 milivoltios en el EKG. El infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST va a tener concentraciones altas de troponina I, de troponina T. ¿Qué diferencia hay entre una troponina I y una troponina T? Bueno, la troponina I nos habla de un cuadro agudo y una troponina T de un cuadro crónico. También la CKMB es uno de los resultados que podemos solicitar la realización de esta prueba para considerar que la lesión que se está dando a nivel muscular, si tenemos troponinas normales, puede ser a nivel de músculo, pero no a nivel de músculo cardíaco. Y también esto nos va a hablar acerca de que si es un infarto del miocardio o si es una angina. De 12 a 24 horas, darle seguimiento y monitoreo al paciente. Recordemos, vamos a hacerle troponinas al momento del ingreso y a las 3 horas mínimo tendremos que tener un control para la evaluación del paciente con biomarcadores cardíacos.
¿Qué pacientes o qué diagnósticos diferenciales puede tener el paciente? Bueno, insuficiencia cardíaca congestiva, miocarditis, émbolia pulmonar, aquí está todas las trombosis, tromboembolia pulmonar. También podemos tener pacientes con algún otro tipo de problemas cardíacos, una miocardiopatía dilatada podría ser, algún otro tipo de diagnósticos que sí es una enfermedad cardíaca, más no es una isquemia. Entonces, básicamente la valoración diagnóstica va a ser por clínica, por EKG, por biomarcadores cardíacos y por prueba de esfuerzo. La angiografía computarizada de coronarias la vamos a dejar ya si en su momento es requerida por algún subespecialista. Muy importante recordar ecocardiograma. Si el paciente ya lo confirmamos, tenemos un EKG, tenemos troponías elevadas, tenemos la clínica, manejamos al paciente con el tratamiento que amerita, pero no máximo de 12 a 24 horas el paciente está estable en la realización de un ecocardiograma. Algo bien importante en el hospital, que tenemos la unidad de ecocardiografía, donde todos los ecos son evaluados también por cardiólogos, quienes nos sugieren seguimiento del paciente, o incluso ellos mismos en algunas ocasiones nos piden el traslado, coordinar el traslado de pacientes a la unidad a Unicar o al Hospital Roosevelt. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la evaluación de los pacientes? Pues son dos. Uno, identificar o descartar infarto agudo del miocardio, ver que la clínica del paciente y los resultados de los exámenes, los laboratorios, estén relacionados con isquemia cardíaca y detectar si hay isquemia o no en reposo. Al momento de tener entonces cumplidos estos objetivos, también identificar obstrucción coronaria significativa en reposo o isquemia de acuerdo a la prueba de esfuerzo. El seguimiento del paciente con EKGs y con pruebas de vigilancia te van a dar, si nos damos cuenta ahí, a las 12 horas, a partir de que el paciente llegó, obviamente ya tenemos que tener un monitoreo, una vigilancia clínica estricta, una vigilancia continua con EKG. Hay pacientes que tienen un EKG normal con troponinas elevadas que en el siguiente control de EKG ya tenemos infradesnivel. Tal vez en el previo no, pero a las 2 o 4 horas ya nos presentan el infradesnivel como tal. Vigilancias de marcadores cardíacos o troponinas, muy importantes. Y tenemos una clasificación que se llama clasificación de riesgos, es la clasificación de TIMI. Esta clasificación en síndromes coronarios agudos tiene que ir en el expediente del paciente y va a depender, por ejemplo, básicamente de la edad del paciente. Si este es mayor de 65 años, está incluido también el uso de aspirinita, de uso diario, de uso crónico, y ve arteriopatías, estenosis coronarias, que se presentan en mínimo un 50% de los pacientes, episodios anginosos en las 24 horas, una desviación del segmento ST de 0.5 milivoltios y un incremento de biomarcadores. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar a un paciente con un síndrome coronario sin elevación del segmento ST? Reposo absoluto, con monitorización del EKG. Así vamos nosotros a evidenciar si hay desviación del segmento ST, si existen arritmias. Puede haber un incremento del daño, de la isquemia o de la necrosis de los miocitos en las primeras 24 horas. Entonces, este paciente tiene que estar en reposo absoluto. Recordemos que en la fase aguda de los cuadros, incluso vamos a tener un nivel de troponinas basales y pueden aumentarse considerablemente en el control. Eso se le llama lavado enzimático, ¿verdad? Es parte de lo que nos indica que si hay un daño de isquemia, y también la evaluación de síntomas clínicos y estabilización de una o varias lesiones causales. Esta escala son recomendaciones para la evaluación de pacientes con infarto agudo del miocardio. Aparte de Harrison, revisé las guías de la ESC 2020 y entonces todos los cuadros que vemos en verde son las modificaciones de recomendaciones que nos dan desde el año, desde la última publicación que fue en 2015 hasta el 2020, son las últimas. Y vamos a ver solamente estos cuadritos verdes donde nos dice, primero en el diagnóstico, el protocolo de 0 a 3 horas, si la troponina es alta, de alta sensibilidad y está disponible, hacemos una troponina al ingreso y no máximo a las 3 horas hacerle un control.
Nos habla también de que la angiotomografía torácica coronaria se va a recomendar como alternativa de la angiografía invasiva en pacientes con probabilidad baja o intermedia de enfermedad coronaria cuando la troponina o el EKG sean normales. O sea, siempre a todo paciente con EKG normal, pero con clínica y las troponinas estén normales, valorar una angiotomografía. Nos dice, se recomienda la monitorización del ritmo por más de 24 horas en pacientes con infarto agudo miocardio sin elevación del segmento ST por riesgo elevado de arritmias. Entonces, este paciente tiene que estar en unidad de coronarios, unidad de cuidados intensivos en nuestro hospital, con seguimiento por más de 24 horas si es posible y tenemos espacio. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, se recomienda monitorizar el ritmo durante las 24 horas o hasta que nosotros evidenciemos, ¿verdad?, el seguimiento del paciente o se encuentre ya libre de poder estar inestable. Está recomendado utilizar los puntajes de riesgo establecidos para la estimación del pronóstico, las escalas que hablábamos hace un momento, como la escala de TIMI, y en cuestión al tratamiento se recomienda la bilvalburidina como alternativa de la heparina no fraccionada como inhibidor durante el inicio del manejo del paciente. ¿Qué fármacos vamos a utilizar en el tratamiento médico del paciente con una angina inestable o con un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST? Y entonces aquí tenemos igual a los nitratos, a los beta bloqueadores, los antagonistas de los conductos de calcio y el sulfato de morfina. El paciente va a tener dolor, el paciente va a estar taquicárdico, ya lo veíamos en la clínica, ¿verdad? El paciente, necesitamos entonces el manejo del paciente, pero hay contraindicaciones en el uso de estos medicamentos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, nitratos. La dosis, iniciar la dosis por vía sublingual o por vía oral. Si los síntomas persisten, hacerlo de forma intravenosa. Si vamos a utilizar de forma intravenosa, va a ser un goteo de 5 a 10 microgramos minuto por bomba de infusión, hasta que los síntomas cedan o surjan efectos adversos que limiten el continuar nosotros con el manejo de los nitratos. Pero está contraindicado el utilizar nitratos si el paciente está hipotenso. Si el paciente tiene una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, no utilizar nitratos. O si es un infarto del ventrículo derecho, si hay una estenosis aórtica grave. Beta bloqueadores, acabamos de ver beta bloqueadores y aquí nos recomiendan el metoprolol. La dosis de metoprolol de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas. Dice acá, si es necesario o si no existe insuficiencia cardíaca, incrementar 5 miligramos por administración iberenta en un lapso de 1 a 2 minutos, si fuera necesario. Pero tiene contraindicación el uso de beta bloqueador si el paciente tiene un intervalo PR mayor a 240 milisegundos, si hay un bloqueo auricular de segundo y tercer grado, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto, si hay una presión arterial sistólica menor a 90, si el paciente está en choque, si hay insuficiencia ventricular izquierda o si hay broncoespasmo grave de vías respiratorias, no utilizar beta bloqueadores. Tus compañeros acaban de hablar de dosis que provocan broncoespasmo. Y, por ejemplo, nos hablaba el compañero que la dosis de bisoprolol que puede provocar broncoespasmo es de 20 miligramos. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque hay pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca que están con betabloqueador y que no sabemos qué dosis se administraron. Pero si tienen dosis máximas o si tienen dosis muy altas, siempre preguntar las dosis. Antagonistas de los canales de calcio o conductos de calcio, va a depender del fármaco específicamente, cuál vamos a utilizar. Y está contraindicado el uso si hay edema pulmonar o si hay signos de disfunción ventricular izquierda. Y la morfina nos va a servir como analgésico. Por ejemplo, ya tenemos pacientes con nitratos, con nitroglicerina, que no mejoran, a pesar de estar ya con tratamiento IV, que no tienen contraindicación, podemos entonces agregar una dosis de morfina, de IV también, la dosis es de 2 a 5 miligramos, en el hospital tenemos morfina y también tenemos nitroglicerina en parches.
y se puede repetir de 5 a 30 minutos según sea necesario para aliviar los síntomas y conservar, la comodidad del paciente. ¿Cuál es la contraindicación del uso de morfina? Igual hipotensión, depresión respiratoria y confusión. Y también vamos a tener el uso de antitrombóticos. Cuando hablamos de medidas antiisquémicas o uso de medicamentos antitrombóticos, vamos a hablar de antiagregantes plaquetarios. Y si ustedes observan en esta gráfica, los antiagregantes plaquetarios tenemos orales o tenemos intravenosos. Y también tenemos los anticoagulantes. Dentro de la dosis de los antiagregantes plaquetarios orales, vamos a administrar, solo vamos a utilizar los orales o solamente vamos a utilizar los intravenosos. No vamos a tener dosis de los dos en el mismo momento. Normalmente lo que utilizamos es ácido acetil salicílico, 325 miligramos o 300 miligramos, y nos quedamos con una dosis de 75 a 100 miligramos al día. Utilizamos clopidogrel con dosis inicial, aquí nos mencionan de 300 a 600 miligramos, con una dosis al día de 75 miligramos al día. Y tenemos los anticoagulantes, que dentro de los anticoagulantes vemos aquí claramente. Si tenemos a un paciente con un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, vamos a administrar 1 miligramo por kilo de peso vía subcutánea cada 12 horas de enoxaparina. El hospital también tiene enoxaparina. Importante, muy importante que ver es la tasa de filtrado del paciente. Si tenemos una filtración renal menor a 30 cc minuto, la dosis va a ser cada 24 horas. Ahí readecuamos nosotros la dosis del paciente. Entonces, las guías de la ES, que son las que también estamos viendo, nos dicen: aspirina es una recomendación clase 1A. Parina no fraccionada también es una recomendación 1A. Y vamos a agregar entonces al paciente para el tratamiento antitrombótico aspirina de 150 a 300 miligramos. En la diapositiva anterior decía 325, más clopidogrel 600 miligramos, nos dice la ESC. Vamos a iniciar con esta dosis y nos vamos a quedar con dosis de mantenimiento de ambas de 75 miligramos al día. Y pues básicamente ahí llegaríamos al síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Entonces, ¿qué manejamos? Dolor, manejamos el dolor, que el paciente esté estable, beta bloqueadores, antiagregantes plaquetarios, anticoagulación, ¿sí? Si el paciente pesa 60 kilos, vamos a administrar 60 miligramos de enoxaparina subcutánea cada 12 horas. Si la tasa de filtrado está menor a 30, vamos a dejar 60 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? Si tenemos un paciente con un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, vamos a administrar ácido acetil salicílico, 300 miligramos vía oral, más clopidogrel, 300 miligramos igual vía oral. Y pues básicamente esto sería de la clase del día de hoy de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que era lo que nos correspondía. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ustedes me dirán. Dime, Vicky. Doctora, buenas noches. De acuerdo con la dosis que los compañeros daban, algunas, usted mencionó dosis así como el metoprolol, creo que fue, que el compañero mencionó que era de 20 miligramos y usted mencionó que era de 25. Entonces, tengo dudas si en cuestiones de exámenes, ¿qué dosis podemos obtener o para que no, o sea, que no vaya a estar mal, pues? Bueno, que quede claro. Aquí vamos a hablar del bisoprolol. El compañero nos decía en su presentación que la dosis es la dosis de 20 miligramos nos va a provocar broncoespasmo. Eso era lo que él mencionaba. Pero que la dosis al día, o sea, la dosis en 24 horas son 10 miligramos. Son dosis totalmente diferentes.
De la dosis de 20 miligramos te provoca broncoespasmo, pero la dosis de 10 miligramos al día es la dosis que se debe de utilizar. En carvedilol, él nos hablaba que la dosis máxima era de 50 miligramos al día, pero yo les indicaba que la dosis inicial va a ser de 6.25 miligramos. Vayan anotándolo de una vez. Y en nebivolol, la dosis máxima va a ser 10 miligramos al día y la presentación viene de 5 a 10 miligramos vía oral. ¿Sí? Gracias. ¿Para servirte alguien más? Recuérdense que vamos a tomar en consideración las presentaciones que ustedes tienen para farmacología. Como también están viendo Harrison, también están viendo farmacología, entonces esas dosis están correctas, ¿verdad? Solo lo único que vamos a ver, y eso se los voy a, que terminemos con los tratamientos, y les voy a mostrar el algoritmo de las guías españolas o de las guías americanas en insuficiencia cardíaca de cómo combinamos los medicamentos. Eso también es sumamente importante, porque entonces ahí vamos a ver qué dosis vamos a utilizar de cada medicamento. Lo que estamos viendo es para qué nos sirve, en qué nos ayuda en insuficiencia cardíaca y las dosis que estamos presentando como dosis máximas. Siempre, por favor, en las siguientes clases pongan dosis mínimas y dosis máximas. Las presentaciones están muy bien, o sea, las presentaciones de los medicamentos, cuáles son los nombres comerciales, esos están bien. Hay algunos medicamentos que mencionaron los compañeros que no son comercializados en Guatemala, entonces eso hay que ver qué medicamentos son los comercializados en Guatemala y qué presentaciones tenemos, que son a veces, varían, ¿verdad? Varían. Y yo pienso que ahí no hay ningún problema. Ahí estaríamos bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Doctora, buenas noches. Este capítulo, hola Brian, este Sí, capítulo que doctora. estamos viendo es el capítulo 268, 268, ¿sí? Entonces, por favor, lean ese capítulo en Harrison. Dime, Brian. Sí, doctora, disculpe, respecto a lo que es la bibliografía que se va a usar para las exposiciones, ¿está bien que sea Katsun o podemos basarnos en cualquier bibliografía? O en artículos que nosotros consideremos así que Mire, prudentes, pues, ¿verdad? si son artículos, traten de que sean artículos no, que tengan una publicación no mayor a 5 años. Tenemos lo que les mencionaba, lo que yo les compartí hace un momentito, las guías de la ESC 2020, que son creo las últimas, creo que hay insuficiencia cardíaca 2021, ahorita lo voy a corroborar. Ahí tenemos esas guías, esas podrían ser funcionales, y libros de farma, ¿verdad? Lo que yo quiero es de que aprendamos cómo es que funciona el medicamento, cuáles son las dosis mínimas y máximas, y la farmacocinética, el mecanismo de acción, en dónde se excreta. Eso es lo que necesitamos saber, recordar un poquito de farmacología y para qué nos sirve en insuficiencia cardíaca. Traten de que sean de 3 a 5 bibliografías, no pongamos más, porque mientras más artículos tengamos, van a haber más variaciones. Recuérdense que no es lo mismo la población europea que la población mexicana, por ejemplo. Nosotros somos más similares a la población mexicana que a la población de Europa o estadounidense. Entonces, está bien saberlo porque son guías basadas en esas poblaciones, pero nosotros somos otro tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, tal vez guías mexicanas también valdría la pena en su momento, pero que no sean muchas bibliografías. Vamos a tomar en cuenta las presentaciones que ustedes tienen para el examen, para el examen final de este módulo, ¿sí? Entonces, por favor, compartan la presentación en el chat para que se tome en consideración para este primer examen parcial que ya lo tenemos la otra semana. Gracias, doctora.
Gracias, Gracias, doctora. El día del examen, buenas noches, doctora. ¿Sería el día martes o qué día sería? Sí, fíjense que si se dieron cuenta en el calendario que les di, incluso tenemos presentación de un grupo el día lunes 14. ¿Por qué? Porque el martes 15 tenemos el examen, el primer examen parcial, el 15 de marzo. Entonces, por eso fue que el último grupo, digamos, va a darnos la clase el día lunes. Solo termino con los médicos internos y ya damos la clase, para que esa clase también ingrese para el contenido de este primer parcial. Con los compañeros que están en rotación de bioimágenes, solo por favor me indican cuándo tienen su examen final, porque a veces siempre concuerda casi el examen final de bioimágenes con el examen parcial. Entonces, para no interrumpirlos ahí ni afectar a nadie, a veces modificamos la fecha. Entonces, ustedes me dirán, por favor. Doctora, buenas noches. Fíjese Hola, que Lichi, nosotros dime. tenemos nuestro examen el día lunes Lunes. de bioimágenes. Ajá. Pero fíjese que esto Bueno. estábamos hablando con unos compañeros porque el problema que vamos a tener en un perdón, pero como a algunos nos va a tocar rotar todavía por la tarde. Entonces, el problema para nosotros sería más que por lo el día miércoles, que es el que ya empezamos allá en Quiché. Entonces yo siento que los de la mañana casi no mucho les va a afectar porque ellos podrían irse saliendo a mediodía, pero a los que nos va a tocar la rotación por la tarde sí se nos va a complicar un poquito, por eso queríamos saber también el horario de su parcial para ver cómo se podía hacer para irnos, ¿verdad? Para Quiché, como les comento. Sí, básicamente el horario del parcial es el mismo horario de la clase. En el mismo espacio de la clase tenemos el examen parcial siempre. Bueno, miren, yo no voy a afectar ni a los de bioimágenes, ni a los que van a viajar tampoco de Quiché o de otros lugares para Shela, porque tienen que hacer la rotación. Y vamos a dejar el primer examen, porque yo ya no estaría con los internos a partir del 16. Yo termino con ellos el 15. Entonces, el día miércoles 16 quedamos con el primer examen parcial. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces ahí estamos. Miércoles 16 de marzo es el primer examen parcial. Muy bien. A leer, por favor, porque sí, son temas muy extensos. Doctora, disculpa, tengo otra pregunta. Respecto al Dime. contenido que entrará en el examen, también entrará lo que es método de WID, lo del COVID y lo que vimos respecto a RCP, doctora. Bueno, fíjense que esas clases en el contenido que nos modificaron, si están medidas de bioseguridad, si aparece método de WID, sí se van a tomar también en cuenta. Tal vez lo que yo les voy a preguntar, por ejemplo, que les dijera yo, es hacerle como, o sea, ahí sería solamente un par de preguntas, porque yo voy a priorizar el contenido en sí de las enfermedades. ¿Cuál es el método de WID y todo lo demás? Eso ya lo tienen que saber, pero sí ingresa, porque sí está dentro del calendario de contenido que la universidad modificó. Medidas de bioseguridad, método de WID. El RCP, básicamente, tal vez solamente la cantidad de relación de ventilación y compresiones, ventilaciones, pienso. Muy amable, doctora, gracias. No tengas pena. Enfóquense un poquito más en las enfermedades, EKG,
bloqueos, insuficiencia cardíaca, bradiarritmias, taquiarritmias, síndromes coronarios, ICC, farmacología, o sea, realmente es bastante contenido. Pero enfóquense un poquito más en cardiología y lo de RCP, sí léanlo, pero ya les digo, relación de compresiones, ventilaciones, cosas básicas, cosas prácticas, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que saber de esos temas. Y realmente en cuestión a lo de la bioseguridad o las medidas de bioseguridad, eso ya es algo sumamente conocido. Y con lo del método de Will, probablemente se les pueda preguntar qué es motivo de consulta, qué es historia de la enfermedad actual, a qué llamamos revisión por sistemas. Podría ser. Pero me interesa para que ustedes puedan enfocarse más en las enfermedades. Quiero comentarles, con el grupo anterior terminábamos el examen y de una vez hacíamos revisión de examen. De una vez se hacía revisión. ¿Cuál era la respuesta correcta? Qué debieron de haber anotado, cuál era la respuesta corta que tenían que anotar, cuál era la dosis, porque de esa manera ustedes también llevaban un control de cómo iban en sus parciales. En una ocasión con la rotación anterior revisé parcial y pregunta por pregunta con cada uno. Eso me llevó aproximadamente como 3 días. Entonces daba la clase y de ahí me quedaba revisando parciales con los que estuvieran interesados, que al final eran todos. Y entonces empezábamos a las 6 y yo iba terminando como a las 10 de la noche. Entonces ya no más. Lo que decidí en el último parcial fue darles revisión general. O sea, todos se quedan ahí, termina el último de ingresar su examen y de una vez hacemos una revisión de ese parcial. ¿Cuál era la respuesta correcta? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Doctora, disculpe otra vez la molestia. Fíjese que ese día que usted estuvo aquí, usted dio los temas, todo el temario, pero yo no encuentro mi apunte, no sé si podría repetirlo, disculpe tanta molestia. Bueno, no, les tengo que dar, para que estén ya sabidos también igual de los capítulos, les voy a dar, en cuestión a RCP, guíense de la clase, porque RCP no aparece en Harrison. Lo de medidas de bioseguridad, guíense de la clase también. Solamente lo del método de Will, eso lo vimos, esos 3 en las clases, porque no aparecen con esos títulos directamente en Harrison, ¿sí? Entonces esos 3 guíense de las clases. Si voy a revisarles cómo vamos con las clases, con el contenido, cuántas les llevo ya enviadas, y si no, las que me hagan falta yo misma se las voy a enviar y les voy a escribir de una vez capítulo. ¿Sí? Capítulo 242 es insuficiencia cardíaca, capítulo 252 es... tengo que ver que 242, 252, 268, básicamente esos son. Y los bloqueos, tendríamos que ver cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué capítulos son? Para que no haya ningún problema. Dime, María. Hola, doctora, buenas noches. Le escribía por medio del chat Sí, de que que tienes el día lunes, Ajá. Fíjese que platicamos con los compañeros que estuvieron conmigo en el hospital de que ustedes se dividieran, que todo el grupo tenía que participar en la elaboración de las diapositivas y que designaran si 1 o 2 exponían. Entonces pienso que ahí ustedes internamente se pueden poner de acuerdo quién expone en lugar tuyo, porque tú vas a estar ocupado. Tú te tienes que ausentar, yo no te puedo obligar a que estés porque tienes también un examen final de rotación. Entonces, lleguen a un acuerdo con sus compañeros para que no haya ningún inconveniente dentro del grupo. Eso es algo que ustedes pueden solucionar. Por gracias, favor, doctora. si tienen inconvenientes entre ustedes mismos en los grupos, háganmelo saber, porque sé que hubo un inconveniente con uno de los grupos que tuvo hoy la presentación. Entonces, expónganme, le van a dar opción o no al compañero o compañera que
de alguna manera no haya participado, no sé, o si no, simple y sencillamente yo modifico grupos, ¿verdad? Porque al final, si se dan cuenta, son otros medicamentos los que vamos a estar viendo de acuerdo a las enfermedades. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo. Entonces, en este caso, si ustedes saben que su compañera va a estar en examen final, deleguen a alguien más para exposición, ¿verdad? Es fácil de solucionar, ahí no hay ningún problema. Bueno, muy bien, jóvenes, que pasen feliz noche y seguimos con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Les voy a hacer ahí los capítulos, el tema, los capítulos que vamos a ver para el primer parcial. De hecho, a estas alturas, con cada clase que vemos, yo les digo, este es el capítulo 242, este es el capítulo 252, este es el capítulo 268, que es el del día de hoy. Entonces, ahí ustedes ya tuvieron que haber leído al menos esos capítulos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pasen feliz noche. Cuídense, por favor. Que descansen.